am, sabe que debe pagar impuestos, pero la verdad, mucha gente está resignada a pagar altos impuestos, especialmente cuando ya tienen un poco más de éxito en su trabajo, en su negocio. Esos impuestos siguen subiendo y realmente se vuelven algo que se vuelve en realidad uno de los gastos más grandes que tenemos. ¿No es cierto? Y la gran mayoría de nosotros nunca nos damos cuenta o nadie nos enseña que podemos reducirlos y, como les digo, hasta eliminarlos. Entonces, justamente esa es la parte que vamos a tratar hoy, de saber, de tratar cómo pues, esto se puede lograr. Queremos responder sus preguntas, obviamente, y queremos ayudarles compartiendo esta información. Una cosa también que tenemos justo muy emocionante hoy, tenemos a nuestro partner Juan Navia. Realmente Carlos les contará un poquito de él y él va a estar aquí con nosotros ayudándonos a, a compartir esto, responder sus preguntas y les vamos a también enseñar cómo ustedes pueden ser parte de estas oportunidades, cómo pueden ser parte como estudiantes para aprender este lindo negocio o como inversionistas, que realmente nosotros somos inversionistas de nuestros propios negocios, nuestra familia, nuestros colaboradores son inversionistas de nuestros negocios inmobiliarios y, y tú estando aquí tienes la opción de escoger tu camino, ¿no es cierto? Si quieres ser un inversionista pasivo, que obviamente eso es algo que podemos hacerlo. eh, y si es que quieres aprender cómo funciona este negocio y cómo seguir creciendo como inversionista, también lo puedes hacer. Entonces, bueno, comencemos. Para comenzar, una última pregunta les tengo y les voy a enseñar un pequeño video muy cortito donde les quiero contar, les contará un poco más de este show y de Carlos. Pero que les quería preguntar, si me puedes ayudar, ¿de dónde te conectas? ¿Dónde estás? Porque quisiéramos saber, obviamente esto es una oportunidad que puedes hacerlo en Estados Unidos, porque las leyes lo permiten, pero puedes hacer esto de donde sea, puedes invertir donde sea. Yo personalmente estoy en Ecuador, invierto desde aquí. Ah, Veo que bueno, Adán está en Denver, Flor en Louisville, Samuel en Phoenix, Isabel de Quito, Rafael en Atlanta, Rómulo en Nueva York. Qué bien, tenemos gente conectada de todo lado. Gracie de Atlanta, Miguel de Honduras, Jaime de California, Jonathan en Cuenca, qué bien, tenemos hermanos ecuatorianos también aquí, Sonia de Nueva York, qué bien, perfecto. Entonces, bueno, para comenzar, les voy a enseñar un pequeño video. Bienvenido, Pedro de Atlanta y Damis de Miami, qué bien, tenemos bastante gente nueva, qué bien. Karina, muy bienvenida desde Cape Coral, Florida. Muy bien, entonces les voy a enseñar este videíto cortito y comenzamos. Les voy a enseñar de qué se trata el show y vamos a comenzar. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla? Perfecto. Hola, mi nombre es Carlos Salguero y llegué a los Estados Unidos a los 17 años con un gran sueño. Un sueño de ser financieramente libre. Me convertí en millonario a los 29 años después de muchos años de arduo trabajo. Fui capaz de construir otras 3 compañías multimillonarias. Pude vender uno de mis negocios por una gran cantidad de dinero. Entonces me di cuenta de que hasta ese momento no había llegado a ser un gran inversionista. Quería aprender cómo proteger mi dinero, cómo multiplicarlo, cómo obtener los mejores beneficios de impuestos posibles. Encontré que el sector inmobiliario comercial era el vehículo para lograrlo. Aprendí cómo invertir, cómo adquirir propiedades. Continuamos construyéndolo cada día y estoy comprometido a
mostrarte exactamente lo que he hecho y lo que hago todos los días en mi negocio para que tú también puedas convertirte y aprender a ser un gran inversionista. Únete a mí en el show, en mi podcast y en mis redes sociales para que podamos continuar juntos en este movimiento de CS3 Investments, construyendo un portafolio inmobiliario de $1,000 millones. Ahora es tu momento. Perfecto. Bueno, comencemos. Les quiero presentar a mi hermano, mi socio, Carlos Salguero. Ahí estás. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al show del Cash Flow Infinito, no me dejaban hablar. Gracias por acompañarnos esta noche, muy contento de estar en esta noche especial. Tenemos a un invitado, mi compañero, mi socio, Juan Navia, está aquí. Gracias, Rick, por la introducción. Y pues estamos contentos porque acabamos de cerrar un negocio muy grande a finales de septiembre. Parece que ya hubiera sido un año, pero apenas lo cerramos a finales de septiembre, entonces no vamos ni 2 meses operando esta propiedad y ya han pasado cosas grandes. Y les digo, esto es una acumulación de trabajo fuerte, duro y más que nada una curiosidad insaciable por descubrir y llegar al siguiente nivel. Mucha gente se queda satisfecha en donde está, aprende una cosa y pues ahí sigue por el resto de su vida, pero algo yo creo que gracias a Dios tenemos, tanto Juan como yo, es un deseo insaciable de subir de nivel, de llegar a otro lugar y además de compartir lo que sabemos con otras personas, especialmente en nuestra comunidad latina aquí en los Estados Unidos y pues inclusive los que no están aquí en los Estados Unidos, que quieren aprovechar de que es muy fácil invertir desde otro país aquí en los Estados Unidos. Y eso a veces es una barrera grande que le para a la gente de decir, bueno, pues no vivo en los Estados Unidos, no puedo poner mi dinero a que se multiplique ahí, pero la verdad es de que hay muchísima gente que invierte aquí en los Estados Unidos de bienes raíces que no vive aquí. E inclusive que tienen negocios aquí en los Estados Unidos que no viven aquí. Yo descubrí esto cuando tenía compañía de comercio electrónico, porque muchos de mis clientes era gente en otros países, en Europa, en México, en otros países, que tenían negocios aquí en los Estados Unidos, pero vivían en otro país. Porque ahora con la tecnología tienes acceso a todo. Entonces esta noche vamos a compartir un tema que es increíblemente interesante, nos preguntan mucho y que en cierta forma fue nuestra motivación para descubrir este mundo de los bienes raíces comerciales. Y pues antes de entrar ya al tema principal, pues ya vieron el video de introducción mío, así que voy a dejar a Juan Navia que dé una pequeña introducción de quién es, de su trayectoria, de lo que ha hecho. Juanito, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Por favor, introdúcete aquí a la gente del show. Bueno, buenas noches. No, emocionadísimo de estar aquí, Carlos. Por aquí hay algunas caras conocidas, algunos de mis agentes. Veo a Cari, veo a Ignacio. em, no sé quién más está por ahí. Déjame ver, déjame ver. Estoy tratando de correr. Creo que estaba Idaimis. Y bueno, no sé si de pronto por ahí se me salta algún otro agente. Hay muchas caras, hay como unas 50 personas conectadas, entonces si alguno de ustedes se me salta, discúlpeme que no lo mencione. Para el resto de la gente que está aquí, pues mucho gusto, mi nombre es Juan Navia, también conocido como Mr. Broker. Yo soy de origen colombiano. Me fui a vivir a Estados Unidos hace aproximadamente 22 años y para hacerles la historia larga, muy corta, porque no se trata de mí en este momento, simplemente quiero exponerles un poquito de mí para que sepan que hoy en día, gracias a Dios, tengo muchísimas propiedades, tengo un portafolio de más de 1,000 propiedades, pero soy un humano como todos ustedes, soy un hispano como todos ustedes y llegué con cero
dólares, $200 llegué a Estados Unidos hace un poco más de 20 años. Carlos y yo compartimos historias bastante similares de vida y por eso esa es una de las razones principales por las cuales nos hemos entendido también, porque tenemos una historia muy similar y hemos construido nuestro éxito financiero y nuestra verdadera libertad financiera a pulso. Esto no es algo que nos regaló, esto no es algo que nos heredaron, esto no es algo que nos encontramos, esto no fue una lotería que nos ganamos, esto fue algo que trabajamos por varios años, pero que gracias a Dios y gracias a la educación financiera que hemos adquirido, pues hemos logrado proyectar, apalancarnos y disfrutar de los grandes beneficios de las inversiones en multifamiliares. Yo tengo una empresa de bienes raíces en Miami con más de 400 agentes inmobiliarios y ha sido uno de mis principales éxitos aquí en Estados Unidos, pero hace 4 años inicié esta hermosa caminata hacia la cúspide de lo que yo llamo la cereza de los bienes raíces, porque conozco los aspectos de la industria, pero de verdad que este es el número uno y por el que siempre soñé estar y gracias a Dios 4 años atrás empecé en esto y hoy en día, como les dije, tengo un portafolio de más de 1.000 unidades junto con Carlos. Hemos construido algo muy potente y lo más importante, estamos aquí con una misión adicional y los agentes que están aquí en este momento, que me conocen por muchos años, em, saben que mi misión en este momento, y siempre lo ha sido, es apalancar a las otras personas, poder no ser greedy, no querer abarcarlo todo para mí, sino compartir de lo que he aprendido y compartir ese pastel y llevar a los que más pueda a esta fiesta para que la puedan disfrutar. Y esta fiesta es una fiesta de verdadera libertad, libertad financiera que sí o sí trae libertad en todos los aspectos de tu vida, en tu aspecto espiritual, en tu aspecto sentimental, en tu aspecto familiar, porque todos esos aspectos se van abriendo a medida de que tu libertad financiera económica impulsa el resto de los factores. Entonces, Carlos y yo en este momento estamos en una misión de poder mostrarle esto al ámbito hispano, porque es una burbuja, ¿sí? Es un ecosistema que ha sido blindado y sellado para las élites económicas más grandes de los Estados Unidos. Y nosotros hemos logrado romper esa burbuja, entrar en ella, aprender de ella, beneficiarnos de ella. Y hoy estamos aquí en la misión de compartirla para que nuestra familia hispana también pueda disfrutar de este pastel y de esta cerecita. Entonces, pues Carlos, siempre he tenido muy claro los 5 beneficios principales de estas inversiones, que son el cash flow, el refinanciamiento, la venta de la propiedad, la protección del capital, pero ese quinto elemento, y no lo digo de último porque sea menos importante, sino porque es el orden que tengo en mi mente, es la retribución de la parte tributaria, de poder, de cierta manera, poder balancear hacia abajo los impuestos. Y chicas y chicos, esta es una de las reglas número uno de los multimillonarios. Tú puedes hacer mucho dinero, pero si no sabes protegerlo y si no sabes usar la ley, ojo, ojo, que en ningún momento estoy diciendo que vamos a hacer algo que no es debido, es usar la ley y el código para nuestro beneficio, para pagar lo menos posible de impuestos bajo la ley de los Estados Unidos. Si no logras llegar a ello, nunca vas a poder potencializar tus ingresos y tu patrimonio. Entonces, estos 5 beneficios son una maravilla y hoy queremos compartir con ustedes este último que es ese beneficio tributario que pueden obtener a partir de las inversiones en bienes raíces. Gracias, Juanito. Pues bienvenidos a todos, bienvenidas. Realmente estamos muy contentos y como dijo Juan, pues gracias a Dios nos conocimos hace algunos años. Nos sentamos en un evento prácticamente al lado el uno del otro
y venimos a ser casi paisanos, vecinos, llegando a los Estados Unidos prácticamente al mismo tiempo y los dos siguiendo caminos diferentes, pero la esencia de nuestra trayectoria ha sido muy parecida, en el sentido de que los dos llegamos sin recursos, sin conocidos, sin familia, sin conexiones, a partirnos la espalda, trabajando, haciendo de lo que tocaba en ese entonces. Creo que Juan trabajó cargando cajas en camiones y yo hice también de todo en la universidad, lo que me ponían a hacer, lo hacíamos y pues gracias a Dios hemos seguido avanzando y hemos terminado los dos en esta hermosa industria de los bienes raíces. Y como en todo, como dijo Juan, hay niveles, ¿sí? Hay niveles en donde los niveles de la gente que conoce este juego, usa las reglas del juego, lo usa para construir imperios de propiedades que prácticamente se manejan como un negocio. Y mucha gente tiene que pasar por lo que pasamos nosotros, propiedades pequeñas, haciendo flips, haciendo casas de una familia, haciendo Airbnbs, haciendo ventas wholesale, todo esto que a la final se convierte de nuevo en una transacción y es transaccional. Y pues el problema de una transacción que tienes que buscarte otra transacción muy pronto después de la primera es que siempre estás a la casa de la siguiente transacción. Pero realmente sí, y espero que todo el mundo tenga la oportunidad en algún momento de leer el libro de Robert Kiyosaki, Papá Pobre, Papá Rico, él expone ahí un cuadrante de las diferentes personas en cuanto a dinero. Y el cuadrante explica la gente que son empleados, la gente que son dueños de negocio propio, la gente que son dueños de una empresa ya con más empleados y los inversionistas. Y él explica claramente que la trayectoria de la libertad financiera, la total y absoluta libertad financiera, es moverse en ese cuadrante hasta hasta el último, hasta la cima, que es ser inversionista. Porque los inversionistas son mucho más eficientes en hacer dinero, número uno, ya no dependen de su tiempo para hacer el dinero. Y número dos, es la gente que paga la menor cantidad de impuestos, a pesar de que están haciendo la mayor cantidad de dinero. Y les digo, no es coincidencia que el sistema aquí en Estados Unidos está diseñado de esta manera, porque el sistema lo diseñan los inversionistas, la gente influyente, la gente que hace las leyes, la gente que son empresarios, son los que crean estos sistemas y estas estructuras y estos beneficios en el código de impuestos para no pagar impuestos. Entonces, les vamos a presentar hoy las reglas básicas de esto. Obviamente no tenemos tiempo para realmente ahondar mucho en cada tema, pero quiero que pongan mucha atención porque el objetivo de todos nosotros aquí debe ser ultimadamente que nuestro dinero, número uno, esté trabajando para nosotros mientras dormimos en un bien que sube de valor conforme pasa el tiempo, que genera efectivo o cash flow, que en algún momento se pueda sacar el dinero de ese bien, invertir en otra propiedad, pero no dejar de ser dueño de la primera y algún momento venderla y sobre todo esto, nunca pagar impuestos en ese dinero, que se mantenga libre de impuestos. Porque si tú puedes mantener tus ganancias libres de impuestos, entonces el compound interest o el interés compuesto que generas en estas ganancias es 30-40% más eficiente, porque no le tienes que estar pagando las ganancias o parte de tus ganancias al tío Sam. Y el error grande que la gente comete, y yo lo cometí, y me imagino que también Juan lo ha cometido, porque es como nos enseñan la movida, Ujú. es que
a final del año, a esta horita más o menos, algunos contadores comienzan a decirte, mira, ganaste súper bien este año, vas a pagar impuestos, cómprate un carro de más de 6,000 libras. Sí. O cómprate una máquina o haz una fiesta grandísima de Navidad en la oficina o gástate el dinero para que no le tengas que pagar al tío Sam. Y eso es un error, porque gastarse $1 para ahorrarse 30 centavos no es buen negocio. Y mucha gente gasta sin necesidad de que sea algo que les produzca para el negocio. Entonces, esa es la manera en que la mayoría de los dueños de negocios tratan de evitar pagar taxes. Y algunos lo hacen tan bien que terminan el año en pérdida o, como decimos en inglés, break even. En Ecuador se dice tablas, que ni ganaron ni perdieron. Pero eso no es un buen negocio porque es imposible vender un negocio que no gana dinero, si es que en algún momento quieres vender tu negocio. El inversionista es diferente. El inversionista, como lo hemos aprendido Juan y yo, invertimos dinero en bienes raíces comerciales y recibimos pérdidas fiscales de impuestos sin gastar ni un centavo. El dinero está invertido, no está gastado. Ujú. Entonces recibimos esas pérdidas fiscales sin gastar ni un centavo. Y esto es realmente la cima de aprender este negocio bien. Entonces, no importa dónde estás tú, a lo mejor estás comenzando, a lo mejor ya estás ganando bien, a lo mejor vas en camino, a lo mejor como Juan y yo apenas llegaste a los Estados Unidos cuando estábamos nosotros aquí en nuestra juventud, ¿ya? Y ahora pues estamos ya en otra situación, pero no importa la etapa en que estés, lo que Juan y yo compartimos es que nos hubiera encantado haber aprendido esto hace 20 años. ¿Sí o no, Juan? Totalmente de acuerdo. Entonces, vamos a compartirles, y tengo una invitada que quiere entrar a mi oficina, ya le abrí la puerta, una invitada perruna, que me estaba llorando. Así que, pues, vamos a entrar al tema. Si es que tienen alguna pregunta, por favor, pónganla en el chat. Al final de la sesión vamos a contestar todas las preguntas y pues les vamos a ayudar a que esto se entienda súper bien. Porque mira, si es que tú estructuras bien esto, no es inmediato, y eso es hay que aprender. La mayoría de gente dice, no, pues que quiero ya no pagar nada de taxes hoy. No funciona de esa manera. Tanto a Juan como a mí nos tardó un par de años en estructurar nuestras cosas y hacer las cosas bien y las inversiones hasta el momento en que ya prácticamente no pagábamos ningunos impuestos, ¿sí? Entonces tarda tiempo, pero si estás alerta, si pones atención y más que nada implementas y tomas acción, puedes llegar a ese punto en donde ya no tienes que pagar impuestos en el dinero que estás haciendo, no solamente de las propiedades y de las inversiones, pero inclusive el otro nivel es en el dinero que haces de tu trabajo o de tu negocio. Por ejemplo, aquí tenemos algunos realtors. Imagínense no tener que pagar ni un centavo de impuestos en las comisiones que ustedes ganan de vender casas. Imagínense no tener que pagar impuestos en las ganancias de su negocio si es que eres dueño de negocio. Imagínense no tener que pagar impuestos en el salario que ganas en tu trabajo, si es que tienes un salario del trabajo. Ese es el nivel. Y a eso es a donde queremos que ustedes lleguen. Y como dijo Juan, 100% legal. 100%, más bien, no, ni siquiera es legal. Es incentivizado por el gobierno. Nos están empujando para que lo hagamos. Porque ellos necesitan gente y líderes como nosotros que invirtamos en este tipo de bienes raíces comerciales para que crezca la industria. Porque ahorita la industria de los bienes raíces comerciales y especialmente multifamiliares, hay una escasez tremenda de vivienda, de apartamentos.
6 millones de déficit de casas, de viviendas en este país. Entonces, si nosotros nos convertimos en inversionistas, que sabemos las reglas del juego, podemos ayudar ese gran problema que hay y hay muchísimos incentivos de por medio. Y vale recalcar que con el nuevo gobierno que entra, se va a poner más bueno, aún más. La verdad, se va a poner más bueno, porque el desarrollo económico ayuda a la industria del real estate. ¿Ok? Perfecto. Vamos a entrar al tema de hoy. A ver, voy a compartir mi pantalla, asegurarme que tenga sonido. Listo. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, Yes. Good. Ok, perfecto. Entonces, miren, la idea últimamente es eliminar impuestos. ¿Sí? No quedarnos en la frustración de que, wow, cada año tengo que pagar tanto de impuestos, etcétera. Ese fui yo, ¿verdad? Que me quejaba todos los años en lugar de aprender cómo evitarlos. Pero gracias a Dios se me quitó y aprendí a cómo evitarlos. ¿Ya? Algo importante que siempre tenemos que compartir, les vamos a compartir la oportunidad de participar en nuestra próxima inversión. Entonces, necesitamos presentarles este aviso legal que es requerido por la Secretaría de Inversiones de los Estados Unidos y es simplemente que cualquier inversión que hagas a través de nosotros está regulada por la SEC y como todo tiene cierto nivel de riesgo. ¿Ya? Acabamos de celebrar en este mes de noviembre nuestra inauguración de esta propiedad preciosa, espectacular, de 216 unidades. Como verás ahí, inclusive hay 120 unidades de construcción al lado, que ya tenemos el derecho a la primera compra de esas unidades. Estamos ya esperando adquirir esas unidades, simplemente esperando a que el constructor las termine. Entonces, el fondo para la segunda fase, y aquí está un video con un poquito más grande, como verás, esa es la propiedad que compramos, hermosa, bonita, ya con inquilinos, llena, y la propiedad de al lado son 120 unidades más, que cada vez que vuelvo de E-Town, de Elizabethtown, Kentucky, están rápidamente construyendo. ¿Por qué? Porque quieren ya terminar el proyecto y tenemos nosotros la opción de comprarlas. Entonces, si alguien se quedó fuera en la fase uno, no se pierda la fase 2. Aquí está el enlace para la fase 2. Simplemente regístrate en la lista de espera porque tenemos ya 5 millones de dólares alocados para esto de la gente que se quedó fuera y que quiere invertir más. Entonces se va a llenar esto, pero rapidísima. Entonces asegúrate de ir ahí a investwithcstreet.com, dale QR code y pues regístrate en la lista. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿cuál es la base de los incentivos fiscales? ¿Sí? La base de los incentivos fiscales es la depreciación. Y esto es un tema que a veces confunde, pero si tú te pones a pensar en bienes raíces, si es que has comprado una casa en el pasado o tienes una casa de renta o algún inmueble, sabemos de que el valor a lo largo del tiempo de ese inmueble sube de valor. Dependiendo en donde estés, sube más o menos. Pero el valor real del inmueble sube. Sin embargo, de acuerdo al gobierno, de acuerdo al IRS, existe algo que se llama la depreciación, que en algún momento se inventaron, que ayuda a los inversionistas de bienes raíces a tomar pérdidas fiscales. Entonces, hay pérdidas en papel que son ficticias, mientras el valor de la propiedad sube de valor. Ahora, cuando tú vives en tu casa, no puedes tomar estas pérdidas ficticias. No existe la depreciación cuando es tu vivienda. El momento en que tú rentas, y más aún cuando es comercial, tú puedes tomar estas pérdidas como parte de tu declaración de impuestos. Entonces, como dice aquí, es una deducción del costo de una propiedad durante su vida útil. Y de acuerdo al gobierno, la vida útil de una propiedad residencial es 27 y medio años y la vida útil de una propiedad comercial es de 39 años. Entonces, esta vida útil es la que ellos usan
para darte a ti la oportunidad de que si compras una propiedad, digamos que es una propiedad de $1.000.000, excluyen el valor de la tierra, del terreno, y te dejan deducir el resto a lo largo de estas 27 y medio años o 39 años. Lo dividen para el periodo de la depreciación y cada año estás tomando una pérdida ficticia en tus impuestos. ¿Por qué? Porque según ellos, la vida útil de la propiedad la vas perdiendo a lo largo del tiempo. Entonces, esto es excelente porque así no hubiera ninguna otra oportunidad. Esto sería ya un incentivo para comprar bienes raíces. Porque no solamente sabemos que va a subir el valor, ¿verdad? Y la mayoría de nosotros, es más, como Juan ha vendido miles de casas en su trayectoria, él sabe, la mayoría de gente cuando compra su vivienda, su casa propia, no está pensando, oh, es que esta casa va a valer de aquí a 5 años o 10 años el doble, ¿verdad? No están pensando eso. Lo único que están pensando es, quiero una casa, quiero dejar de pagar renta a otra persona y quiero comenzar a construir mi patrimonio yo mismo. Pero no están pensando entrando de que van a ganar todo este dinero, porque no saben cuándo el mercado les va a permitir vender. ¿Ya? Ahora, esa es la depreciación, que te permitan tomar pérdidas fiscales mientras tu propiedad sube de valor. Ahora, en el 2017, nuestro presidente que va entrando de nuevo, Donald Trump, pasó una ley que permite tomar depreciación acelerada en estas inversiones. Y esta depreciación acelerada te permite que en lugar de esperarte los 27 y medio años o 39 años, que es largo, un periodo muy largo, puedas tomar la depreciación de las propiedades aceleradamente en el año 1, en el primer año en que compras la propiedad. Te permite una gran depreciación en el primer año, lo cual es increíble, porque ahora en lugar de esperarte todo ese tiempo, puedes tomar de 25 a 40% del valor de la propiedad en el primer año. Entonces, como ejemplo, compras una casa o compras un apartamento, un complejo de $5 millones. El primer año puedes estar deduciendo el 25 al 30% de eso, excluyendo el valor del terreno. Es una pérdida grandísima en el primer año. Totalmente legal, totalmente válida, que tanto Juan y yo la hemos tomado ya por los últimos años en todas las propiedades que tenemos en el portafolio. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la depreciación? El beneficio más importante es que acelera tu crecimiento de riqueza, porque ahora ese capital que tienes invertido y ese capital que inclusive estás ganando no paga impuestos. Ya no necesitas pagar impuestos. Entonces te voy a enseñar 3 beneficios directos de la depreciación. Número 1, que cuando tienes una propiedad que te genera flujo de efectivo, por ejemplo, en las propiedades que nosotros invertimos y que invitamos a otros a invertir con nosotros, estas propiedades generan flujo de efectivo, cash flow. Entonces, cada trimestre recibimos un cheque de cash flow, ¿sí? De las propiedades. Y si tú recibieras un cheque de dividendos, distribuciones, intereses, lo que quiera que les quieras llamar, les pongo unos ejemplos. Si es que tú pones tu dinero en el banco, estás ganando 3, 4, 5% lo que te estén pagando y cada mes te están pagando intereses, ese interés paga impuestos. Si es que estás recibiendo un pago de inversiones en la bolsa de valores en donde pagan dividendos cada trimestre, esos dividendos pagan impuestos. Cuando recibes tu dinero de flujo de efectivo de este tipo de propiedades, estas distribuciones no pagan impuestos. Porque la pérdida esta en papel, esta pérdida fiscal, elimina los impuestos de las ganancias. Entonces es dinero libre de impuestos. Esto es algo muy, muy singular, es algo muy diferente, porque si te pones a pensar, cada vez que tú mueves dinero,
pagas impuestos. Pónganse a pensar en esto. Cuando tú recibes dinero de tu empleador, en tu cheque de salario, pagaste impuestos. Cuando tú eres un realtor y recibes tu cheque de comisión, pagaste impuestos. A pesar de que no los pagues de ese momento, pero si no tienes estrategia, vas a pagarlos. Cuando recibes ganancias de la venta de cualquier otra cosa, pagas impuestos. Cuando gastas dinero para comprar algo, pagas sales taxes. Entonces, prácticamente todos los movimientos de dinero que hacemos pagan cierta cantidad de impuestos, excepto este tipo de distribuciones. Cuando recibes ese capital, no pagas impuestos nunca en ese capital. Esa es la gran excepción de las inversiones de bienes raíces comerciales. Entonces, ese es número uno. Número dos, cuando inviertes ese capital en el activo comercial, en la propiedad comercial, no solamente pones el capital a trabajar para que se multiplique y genere efectivo, pero además tienes una gran pérdida fiscal acelerada en el primer año de la inversión. Y como les dije antes, esta es una pérdida fiscal sin desembolsar efectivo, sin gastar efectivo. No es igual a comprarse un carro de 6,000 libras, ¿verdad? Mucha gente está ahorita queriendo comprarse un Tesla Truck un Cybertruck antes del final del año. ¿Para qué? Para deducir de impuestos. Sí, pero te gastaste el dinero de la camioneta. Cuando tú inviertes ese mismo capital en una propiedad comercial, no te gastaste el dinero, lo invertiste en la propiedad, eres dueño de un porcentaje de la propiedad y recibes la pérdida fiscal. ¿Sí? Eso es lo increíble de esto. Entonces, no tienes que desembolsar dinero para obtener esta pérdida fiscal. ¿Ya? Ahora, el tercer beneficio de la depreciación es que a los bancos les encanta este tipo de activos. Cuando nosotros vamos con una propiedad buena, que produce buen ingreso y buen efectivo y buenas utilidades, y vamos donde los bancos y les decimos, miren, aquí tengo esta propiedad, ¿cuánto me pueden prestar para comprar esta propiedad? Los bancos nos dicen, pues perfecto, les prestamos entre 65 hasta el 75% del valor de la propiedad. Nos están dando dinero, grandes cantidades de dinero para ir a comprar este activo, lo cual es poderosísimo porque nos permite comprar activos grandes con una cantidad de dinero pequeña. Nos permite apalancar nuestro dinero de una manera muy poderosa y que el banco cubra las 3/4 partes prácticamente de la inversión. Nos está dando la oportunidad de nosotros comprar con el 25% aproximadamente de capital un activo del 100% y ser dueños del 100%. Cuando entiendes bien este concepto, se te abre el mundo increíblemente porque ahora con el capital que tienes o el capital que vas a conseguir, puedes comprar 3 a 4 veces la cantidad de bienes raíces. Y este fue mi error. No sé si te pasó a ti también, Juan, que antes de yo conocer esto a fondo, pensaba que solo podía comprar de acuerdo a mi billetera. Entonces, si yo no tenía suficiente capital, yo me auto excluía de comprar un activo grande o un activo porque decía, no, pues no tengo el capital, entonces no puedo invertir. Porque nuestra cultura latina, lastimosamente, muchas veces es todo comprar en cash. Sí, no sé si es lo mismo en Colombia, pero en Ecuador, la cultura en la que yo crecí, Juan, era la cultura de comprar en efectivo, porque los bancos no te prestaban grandes cantidades de dinero para comprar una casa. Entonces, esa cultura de comprar en cash es algo que uno tiene que combatir mucho porque
pierdes la oportunidad de que el banco participe en tu negocio y te dé la oportunidad de tú crecer tu capital y tu activo. ¿Es lo mismo en Colombia? ¿Cómo funciona? Sí. Abran el micrófono para Juan, por favor. Sí, ya él puede hacerlo. Juan, Ya. solo. Ahora ya, Ajá. ya listo. Lo puse en mute un momentico porque tenía un poquito de tos, me ha cogido un poquito de tos, entonces no quería interrumpir. Sí, es básicamente lo mismo, Carlos, y esa es la cultura como hemos sido criados, ¿no? Que todo tiene que estar pago cash al 100%. Y es una de las cosas digamos que de cierta manera me ha tocado educar a ciertos inversionistas para que puedan creer y puedan aprovechar el apalancamiento. Entonces, una vez la persona en Sudamérica entiende el poder de apalancarse, pues obviamente ya tengo gente amistades que han invertido en algunos de nuestros negocios y al principio eran como incrédulos porque no podían, su cabeza no está programada para este tipo de negocios y en este momento están felices. Em, y quiero retroceder un poquito también, Carlos, a cuando estabas mencionando la parte de, de hacer una compra para, digamos que, balancear negativamente el income o los ingresos de una persona. Esos son errores grandísimos que cometen las personas. Y hace poco tuve uno de mis agentes diciéndome eso precisamente. No, que supe de la ley que me puedo comprar un carro que pese más de no sé cuántas libras y entonces en ese momento voy a dejar de pagar esos impuestos. Le digo, pero mira, es totalmente absurdo. Te entiendo porque yo también pasé por esto, pero ¿qué tal si yo te digo que en lugar de gastarte tu dinero y crear un liability para ahorrarte, entre comillas, un dinerito de impuestos, ¿qué tal si esa misma cantidad de dinero lo pones en un vehículo financiero como los bienes y raíces multifamiliares y te van a dar la deducción de impuestos mayor? Y aparte de eso, vas a tener una inversión que te va a generar dinero. Entonces, es totalmente opuesta la teoría. Y ya una vez las personas entienden esto y se dan cuenta que es real, pues no hay manera de que nos sigan por este camino. Y te digo que es una bendición poder conocer esto y es una bendición poder compartir esto. Por eso es que, como tú decías al principio, aquí hay 56 personas conectadas y incluyéndonos a nosotros dos. Hemos tenido un día largo. Yo he tenido hoy 4 reuniones back to back. Estoy en Miami en este momento y he atendido 4 reuniones y estoy cansadísimo, pero estoy aquí comprometido, igual que tú, que yo sé que, mejor dicho, has estado walking properties y con el team cerrando el año y bueno, en mil cosas que tienes, pero estamos aquí con un compromiso grande de compartir esta información y vale la pena cada minuto y cada segundo que estamos aquí, eh, Vale. porque me llena poder hacer esto. Sí, totalmente. Increíble. Y precisamente por ese deseo de los bancos de participar en este negocio y súper atractivo para ellos, te prestan grandes cantidades de dinero que obviamente ellos se aseguran de que se van a cubrir con los ingresos de la propiedad. Muy Absolutamente. diferente a un carro o a una casa propia. Un carro o una casa propia depende de tu ingreso personal. Ujú. Una propiedad comercial depende del ingreso de la propiedad. Entonces, cuando Bien. nosotros le presentamos la propiedad al lender, al prestamista, al banco, y el banco nos dice, wow, Carlos, esta es una buena inversión, o es una buena propiedad, te vamos a dar tanto dinero, inclusive confirma para nosotros que es un buen negocio. Claro. Y les digo aquí entre nosotros, en las últimas 3 propiedades que hemos comprado, el lender, el broker, ha invertido en la propiedad con nosotros. Lo cual no pasa mucho, ¿eh? ¿Sí? Ellos generalmente se quedan de lejitos, pero han visto
nuestra calidad de inversiones y ellos también participan en la inversión. Y esto es realmente, aquí es donde entra y espero que esta parte la pueda explicar muy claramente, pero por ejemplo, el beneficio grandísimo de esto es que cuando nosotros compramos una propiedad y obviamente a lo largo del tiempo subimos los ingresos, optimizamos gastos y esa propiedad sube de valor. Digamos que compramos la propiedad a 10 millones de dólares y cuando a los 3 4 años, 5 años de la inversión, ya la propiedad vale 15 millones de dólares porque hemos subido las rentas, se ha optimizado los gastos y hemos agregado otros ingresos. Entonces ahora la propiedad ya vale 15 millones. Entonces regresamos al banco. Entonces vamos a suponer que cuando compramos la propiedad de 10 millones, el banco nos prestó 3 millones de dólares. Perdón, 7 millones de dólares. Y nosotros invertimos 3 millones de dólares. Porque el banco nos presta 70%. ¿Sí? Entonces, a los 5 años, ahora la propiedad vale 15. Entonces voy a donde el banco y le digo, señor banco, mire, aquí está la propiedad, aquí están los estados financieros, aquí están los ingresos, los gastos, la utilidad. Ya mi propiedad vale 15. Obviamente hacen un appraisal y todo esto. ¿Ya? Y el banco te dice, sí, efectivamente, Carlos, la propiedad vale 15 millones de dólares, te podemos prestar el 70%, que es 10.5 millones de dólares. Ah, wow, perfecto, hagámoslo. Entonces nos prestan a la refinanciación 10.5 millones. Pago mi préstamo inicial de 7. Los 3 millones de capital que invertimos de nosotros y de inversionistas regresan a los inversionistas y nos queda $500,000 de ganancia que todavía regresan a los inversionistas, pero no vendimos la propiedad. Seguimos siendo dueños y seguimos ganando ese flujo de efectivo y la ganancia. Entonces ya no tenemos dinero en la propiedad. Ya estamos en ganancias infinitas, ya estamos en cash flow infinito. Entonces, ese dinero ahora lo podemos invertir en otra propiedad. El primer beneficio de impuestos de esta refinanciación es que cuando tú recibiste esa ganancia, no pagaste impuestos en esa ganancia. Porque aquí en los Estados Unidos, no sé si en otros países, cuando refinancias algo, la deuda no paga impuestos. Entonces, la deuda es libre de impuestos. Y no solamente eso, que recibo este dinero de regreso, estos 3 millones de dólares, 3,5 millones de dólares de regreso, los invierto en otra propiedad y puedo recibir las pérdidas fiscales de nuevo en ese mismo dinero en la segunda propiedad. Entonces, en cierta forma, parece que fuera una trampa, ¿verdad? Porque estoy ganando doble, triple, 4 veces. En inglés se dice double dip, triple dip, quadruple dip. Se está reciclando el dinero y continúa ganando sin dejar que el activo deje de ser tuyo. No pagas impuestos en esa deuda. Por eso es que la deuda es algo muy beneficioso si lo sabes usar adecuadamente. ¿Ya? Entonces, con ese dinero extra, como les dije, que recibimos, ahora compramos otra propiedad. Pues ahora tenemos dos activos con el mismo efectivo, con el mismo capital. ¿Qué pasaría? Pónganse a pensar por un momentico. ¿Qué pasaría si ustedes aprenden esto y lo aplican por 5, 10, 15, 20 años? Y cada vez que refinancian, reinvierten. Y otro flujo de dinero, otro flujo de dinero, otro flujo de dinero. Mínimo, en 15, 20 años, tienes 4 o 5 propiedades con el mismo capital. 5 pérdidas fiscales grandes con el mismo capital. 5 flujos de efectivo con el mismo capital. Y 5 potenciales ventas de gran ganancia con el mismo capital.
Entonces no es difícil, es simplemente saber cómo hacerlo disciplinadamente, estructuradamente y reinvertir y multiplicar. Y precisamente cuando vendemos los activos, porque en algún momento se van a vender, ¿sí? Y esta es la diferencia entre bienes raíces comerciales y bienes raíces residenciales, que en las bienes raíces residenciales no entras comprando diciendo, wow, es que cuando ya llegue mi casa a tanto valor, la vendo. Porque en una casa propia es un poco más emocional el asunto, ¿verdad? Especialmente si estás casado y eres hombre. Tu esposa se enamora de la casa y pues ahí estás frito. Ya no hay cómo vender. No importa la ganancia, ¿ya? Pero cuando es negocio, cuando es una propiedad comercial, tenemos un plan de entrada y un plan de salida. Entonces, ya desde la entrada decimos, bueno, vamos a entrar a este precio, vamos a salir a este precio. Cuando se cumple el plan, salimos a este precio. Entonces, ya hay plan de salir y de que ese capital salga. Y ahí es cuando la gente a veces le da un poco de temor, dice, no, es que me voy a tener toda esta ganancia, voy a tener que pagar todos estos impuestos de mis ganancias y ahí es que no quiero vender. Pero la ventaja de los bienes raíces, especialmente comerciales, es que tenemos dos técnicas para mantener esas ganancias libres de impuestos. Número uno, el 1031 tradicional, el 1031 exchange, que es una ley que te permite sacar la ganancia y siempre y cuando identifiques otra propiedad a los 45 días que sea similar y cierres en esa propiedad en 180 días, puedes mantener ese dinero libre de impuestos y que siga invertido. Y la segunda es el 1031 lazy, que le decimos en inglés. En español le pusieron diferido. No sé si es que hay una traducción directa, pero es el 1031 estratégico que usamos nosotros, en donde siempre y cuando esa ganancia la reinviertas en el mismo año, puedes mantener ese dinero libre de impuestos. Entonces, esa es la ventaja. No pagar nunca impuestos en las ganancias, porque tienes esa oportunidad de reinvertir tus ganancias y seguirlas multiplicando. Entonces, tienes la ventaja de que realmente el gobierno nunca va a ver ni un centavo de tu dinero, de estas inversiones. Y eso en cierta forma no solamente es bueno en cuanto a multiplicación de capital, pero hasta bueno emocionalmente de que no reciban ni un centavo del trabajo duro que uno hace, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ¿cómo aplicas esto? Y si te pusiste atención a toda esta trayectoria, invertiste una sola vez, ganas flujo de efectivo, multiplicas tu dinero, sacas el efectivo, lo vuelves a reinvertir si quieres mantenerte libre de impuestos, lo vuelves a reinvertir y en algún momento vendes y lo puedes volver a reinvertir, ¿sí? Eventualmente el flujo de efectivo cubre todos tus gastos, ¿sí? Cubre tu estilo de vida. Ahí sí, con el ingreso pasivo de los bienes raíces comerciales, te compras el carro que quieres, de tus sueños, ¿sí? Ahí se compras el Cybertruck o el Ferrari o el Lamborghini o el helicóptero o el que quieras. Ahí es que puedes utilizar con ingresos pasivos de las ganancias, ¿ya? Porque es una máquina que ya no para. Y seguramente ya te has dado cuenta de esto, Juan, de que te digo, cada vez que tenemos distribuciones es, wow, y todo este dinero, ¿qué hago? ¿Verdad? Porque ya el estilo de vida ya está cubierto. Y pues Juan y yo somos personas bastante sencillas, entonces no es que tampoco somos súper ultra gastadores, pero ese flujo de efectivo nos permite vivir una vida mucho más tranquila, a pesar de que en la superficie nos van a ver trabajando durísimo y todo eso, pero ya esa carga emocional del estrés, de que hay que producir, 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 ya no existe, ya no está.
¿sí? Esa es la Ahora lo verdadera libertad hacemos, financiera. sí, ahora lo hacemos por gusto, como dijo Juan, ahora lo hacemos por gusto, por compartir con otras personas, por mentorear a gente en nuestro equipo, por ayudar a otras personas que quieren llegar a esto. Y pues esa es la misión que tenemos. Entonces, todo este proceso, eventualmente, con esta reinversión y repetición, te ayuda a ser mega rico, ¿sí? Y multiplicar. Y le puse aquí una foto de pallets de cash, ¿sí? Porque en uno de mis seminarios, desde el escenario, le dije al grupo, miren, cuando ustedes hacen esto repetitivamente, van a tener pallets of cash, ¿sí? Y un par de estudiantes de ese día fueron y abrieron una LLC, una compañía que se llama Pallets of Cash LLC, ¿ya? Y son inversionistas en nuestras propiedades. Entonces tengo un inversionista corporativo que se llama Pallets of Cash LLC, ¿ya? Entonces por eso es que puse la foto ahí, ¿ya? Pero ahora, eso es toda la teoría. Compartámosles a ustedes resultados reales, ¿sí? Esta es la propiedad que acabamos de comprar. 216 unidades, nuevecita, del año prácticamente, ¿sí? Pagamos 47 millones de dólares. El banco nos dio 33 millones de dólares de préstamo, ¿sí? Un mega super cheque. Me encanta el número que nos dieron, 33 por C Street, y no lo planifiqué de esa manera. ¿Ya? Y invertimos el resto, Juan, yo y nuestro grupo de inversionistas. 158 inversionistas nos acompañaron en esta inversión. Algunos con más dinero que otros. Pero solamente el primer año vamos a recibir una depreciación muy grande. La depreciación total de la propiedad, excluyendo el terreno, va a ser de 44.3 millones de dólares. Entonces, el gobierno nos permite tomar una pérdida fiscal de casi el 80% de la compra. Ahora, la pérdida fiscal proyectada inicialmente para el año 1, para que pónganse a pensar en esto, era de 60% de depreciación adicional con la ley actual, porque ha estado bajando, ¿sí? Comenzó a 100% hace 3 años, bajó a 80, este año bajó a 60, ¿sí? Entonces, nuestra proyección inicial, y esto no fue parte de los retornos que les presenté a los inversionistas, esto es simplemente, como dijo Juan, la cerecita del pastel, ¿sí? Es el extra, la yapa, ¿sí? Ñapa creo que se dice en Colombia, ¿sí? Sí, El pilón en México, ¿ya? De la sorpresa, recibieron este dinero en su pérdida fiscal. ajá. Entonces, la proyectada era 7.5 millones de dólares. Eso era para todos los inversionistas. Obviamente dividido de acuerdo al monto de inversión. Perdón, la proyección original era 5.6. Esa era la original. La proyectada real ya después del estudio que hicimos es de 7.75. De 7.750.000. Más del 38% de lo que proyectamos. Ahora, si es que el gobierno que entra cambia de nuevo la ley a lo que tenía antes, que es una buena probabilidad de que esto ocurra, podemos obtener el 100% de la depreciación adicional que esto se reinstala. Entonces, la depreciación proyectada, si esto ocurría, era 12.7, la depreciación, perdón, 9, la depreciación proyectada de 12.7 millones en el año 1, que es un monto muy alto. ¿Y por qué les digo esto? Porque les voy a poner en dólares y en centavos, ¿sí? Si es que depreciamos 12.7 de todo el capital invertido, es un 68%, 69% de una pérdida fiscal. Entonces, si alguien invirtió, digamos, $100,000, va a recibir $68,000 de pérdida en el primer año. Es un número monstruo, ¿sí?
Entonces, en lugar de gastarse en la Cybertruck, que pierde valor cuando sale del lote, invirtieron 100,000. Esos 100,000 se van a convertir en 250,000 dólares en algunos años, pero en el primer año les dio una pérdida fiscal de más de 60,000 dólares. Como decimos en inglés, no brainer, ¿verdad? O sea, por eso es que Juan y yo nos volvimos adictos a esto, ¿sí? O sea, para ponerlo en términos muy coloquiales, no podemos pensar en nada más, Y no puede ¿sí? pasar un año en que no hagamos una inversión en multifamiliares. Exactamente. Es, es- Estamos desesperados por poner nuestro dinero a trabajar en estos bienes activos. Obviamente haciendo bien el análisis, entrando muy bien, a un muy buen costo, en un buen mercado, con crecimiento de trabajos, con todo esto. O sea, todo lo que hacemos y que muchos de ustedes ya conocen nuestra estrategia, pero esto es cómo funciona este tema. Entonces, eso es, vamos a contestarles unas preguntitas. Juanito, no sé si quieras agregar algo más mientras Juanito nos comparte algo. Si es que no te has unido a la fase 2, Vanessa, me compartes el enlace en el chat para que la gente rápidamente le dé clic en el chat y se registre, ¿sí? Y si no, dale scan en el QR code para que te registres a la fase 2. No, Carlos, pues definitivamente creo que has cubierto hoy un tema espectacular porque nuevamente esto es algo que no es del conocimiento de la gran mayoría de las personas y ni siquiera de los inversionistas, porque conozco muchísimos inversionistas expertos, ¿sí? O como se dice, inversionistas sofisticados, que es un término que se usa en inglés. Em, y he tenido reuniones con ellos y no tenían ni la menor idea de todo el concepto que tú acabas de explicar en la última media hora, 40 minutos. Entonces, yo sí los invito a que, y algo que les puede estar pasando y les puede estar sucediendo a más de uno en este momento, es que están confundidos, que no la pueden creer. Porque créanme que a mí me pasó y me tomó unos días y unas semanas en coger mis apuntes una y otra vez y leerlos y volverlos a leer y practicarlos y hacer la matemática y volver a ensayar y hablar con gente que ya ha hecho esto por años y pagar cursos de miles y miles de dólares para estar con las personas correctas que lo han hecho por muchos años y que tienen portafolios de 10 20 30,000 unidades para poder entender y poder creer lo que les acabamos de contar, porque a veces no, como decíamos al principio, no estamos programados mental y económicamente para este tipo de vehículos financieros. Entonces, si no lo entendieron, si tienen dudas, si no creen todavía, no se preocupen, es parte del proceso y para eso estamos aquí, para que entiendan. Y muchos de los inversionistas míos, yo les digo, mira, para mí es muy importante que tú entiendas esto. Esto no es como que tengo muchos conocidos que han puesto dinero en criptomonedas y en unas pirámides y en unas cosas que primero no son cosas que puedes palpar, ¿sí? Esto no son activos que tú puedes ir a tocar el ladrillo. Pero yo quiero que la gente entienda la inversión, no simplemente pon el dinero aquí y recibe estos 5 beneficios maravillosos. No, entiéndelo de la A a la Z para que tú puedas realmente estar con una tranquilidad óptima de lo que estás haciendo. Entonces, eh, estamos aquí para ustedes. Sí, excelente. Y algo que les quiero también dar una pequeña consejo y cautela más que nada es que mucha gente se va a ir a preguntarle esto a su contador, ¿sí? Entonces, entonces el día de mañana van a llamarle al contador y le van a decir, wow, ¿sabes qué? Aprendí acerca de las inversiones de bienes raíces comerciales y ya no voy a pagar impuestos, etcétera, esa. Y muchos contadores no entienden de esto. No conocen el concepto. Es muy buen punto, Carlos, porque he tenido llamadas, he tenido three lines
múltiples veces con gente que ha invertido con nosotros, que me ponen al contador en la línea y me dicen, no, pero es que yo no entiendo cómo es que él va a hacer esto, esto, esto. Entonces me toca darle esos 40 minutos que tú acabas de explicar, me toca explicárselos al contador y el Ya, contador al final queda con la boca abierta y me dice, wow, ahora sí entiendo. ya. Entonces, excelente punto. Y esos los contadores que son de mente abierta, que quieren entender. Hay otros que han estado haciendo contabilidad tanto tiempo y nunca se han encontrado con un cliente que sabe hacer esto y que se resisten a Claro, aprender y que le cuestan al cliente porque no saben hacer esto y preparar impuestos de esta manera. Entonces dicen, no, ¿sabes qué? No te metas en esto. Es más, no solamente contadores, sino asesores financieros que la gente contrata para que les asesoren financieramente en inversiones, muchas veces no entienden de este tipo de inversiones. normal, es completamente normal y les va a pasar. Entonces, les va a pasar, pero lo que yo les recomiendo es aprendan las reglas del juego. Y si es que hay dudas, busquen a alguien que ya esté invirtiendo, porque la realidad del asunto, y es triste, que el contador no está invirtiendo. Pues él sabe lo que sabe, ¿sí? Y los contadores, una vez que ya tienen cierto nivel de experiencia y de conocimiento, se quedan ahí atoraditos en lo más cómodo, ¿sí? No necesariamente van a ir a aprender de estrategia de impuestos y etcétera. Entonces, por eso es que hay niveles de contadores. ¿Ya? Por eso es que la gente muy adinerada contrata no contadores, sino gente de estrategia de impuestos, ¿sí? Correcto. Estrategas de impuestos, que les ayudan a navegar de cómo eliminar, pagar grandes cantidades de impuestos, ¿sí? Entonces, esto también es para que, por si ahí él se encuentra con un contador que dice, no, no sé cómo, no lo hagas, etcétera, alerta, ¿sí? Porque yo tuve que despedir a mi contador cuando aprendí de esto porque no sabía. Y es más, había perdido oportunidad de hacer depreciación acelerada en una propiedad comercial que yo había comprado hace 3 años anteriores. Entonces, esa depreciación acelerada fue $500,000 de pérdidas fiscales que yo pude haber aprovechado 3 años atrás, que nunca aproveché porque mi contador no sabía de esto. Entonces, los consejitos que les estamos dando es porque nos ha costado a veces hasta con sangre el, el aprendizaje, ¿sí? Ok, perfecto. Contestémonos unas preguntitas. Rómulo, ¿cuáles serían las tendencias del mercado inmobiliario? Wow, una pregunta súper amplia, tan grande como el mundo que está detrás de Juan, ¿ya? Pero la tendencia este año, para mí, es algo muy emocionante. Hay dos cosas principales en el mercado inmobiliario comercial, ¿ya? Ahora, residencial, yo creo que va a haber mucha demanda todavía. Estaban amenazando que van a bajar los intereses, que van a bajar los intereses. Interesantemente, bajaron en septiembre, a finales de septiembre, justo cuando cerramos nuestro préstamo, bajaron y de ahí se dispararon otra vez. ¿Ya? Ahora, no sabemos lo que el nuevo gobierno va a hacer, pero lo que sí sabemos es de que va a haber incentivo para que la gente entre a comprar su casa y entre. Entonces, obviamente y yo creo va a bajar los intereses. Entonces, cuando comienzan a bajar los intereses, gradualmente o rápidamente se dispara el mercado inmobiliario, ¿ya? El segundo factor que ya lo estamos viendo, y no sé si ya te comenté esto, Juan, o no, pero ya me están presentando propiedades en donde originaron el préstamo hace 2 años, 3 años, y el dueño de la propiedad agarró un préstamo de interés variable. Entonces, en las propiedades comerciales hay préstamos de interés fijo y hay préstamos de intereses variables. Agarraron un préstamo de interés variable, entonces ese préstamo ha estado subiendo de costo todos los años, pagando más dinero, más dinero, más dinero. Y algunos operadores y dueños de propiedades lo pueden aguantar, ¿sí? Pero llegan a un punto en que ya están perdiendo grandes cantidades de dinero cada mes porque la propiedad ya no cubre el préstamo. Entonces tienen que vender.
forzosamente tienen que vender. Entonces ya estamos encontrando este tipo de propiedades en donde la propiedad está en excelentes condiciones, muy bonita, espectacular. Vi una propiedad de 216 unidades de esta semana, clase A, nueva, un lote grandísimo, al lado de una universidad, espectacular. Pero el préstamo está en problemas. Entonces estoy ya negociando eso para comprarles a un costo súper bajo de entrada y poner un buen préstamo en esa propiedad. Entonces ya estamos viendo. Entonces la perspectiva, Rómulo, muchísima oportunidad, ¿ya? Pero mucha gente dice, no, es que la economía es la que me da la oportunidad. No, es los lentes y las gafas que te pones es la que te da la oportunidad. Porque los bienes raíces, y yo estoy seguro que Juan, en sus 20 años de experiencia de bienes raíces, nunca has dejado de comprar, ¿verdad? La gente nunca deja de comprar. Totalmente. Y los inversionistas que saben las reglas de este juego nunca dejan de comprar porque el precio se ajusta a los intereses. Pero la ventaja cuando los intereses están altos es que la gente que no sabe completamente las reglas del juego se van a sentar en la banca a esperar a que cambie la economía. Entonces, Rómulo, ahorita hay hartísima gente sentada en la banca esperando a ver qué pasa. Nosotros estamos ahí en el terreno de juego buscando los tratos y comprándolos sin competencia. Porque ahorita es donde hay que meter goles, ¿verdad? Cuando no hay defensa. ¿Ya? Por su- Listo. Aquí hay otra buena. Si yo saco el dinero de mi annuity, tengo que pagar 20% de taxes. Si invierto en bienes raíces, puedo evitar pagar ese 20%. Buena pregunta, Saúl. Tienes que preguntar a los administradores de tu annuity si es que tú puedes dirigir esa inversión del annuity en una inversión de bienes raíces comerciales sin sacarlo del annuity. ¿Sí? Porque muchas veces se puede sacar el dinero del annuity e invertirlo en bienes raíces comerciales y que se quede en el annuity todavía ganando dinero. O la segunda opción es pedir un préstamo al annuity, invertir el préstamo en las inversiones comerciales. Esto se puede hacer inclusive de pólizas de seguros de vida, ¿sí? Whole Life Insurance Policy, se puede pedir prestado el dinero de la Whole Life, invertirlo en bienes raíces comerciales, pagar el interés del préstamo o no pagarlo nunca y se cubre cuando hay el beneficio de muerte, ¿sí? Ahora, este también es un tema súper extenso, no vamos a explicar aquí, pero también es bastante interesante, se puede hacer eso, ¿sí? Rafael, la línea de crédito, me imagino en la casa, ¿no? El HELOC, ¿ya? La línea de crédito, Rafael, se puede sacar también e invertir en una propiedad comercial. Ahora, ahí lo único que tienes que fijarte es de que todavía puedas cubrir tu hipoteca y que no te estés sobreextendiendo en el pago. Pero la ventaja de los préstamos de las casas propias es que se pueden refinanciar en cualquier momento, prácticamente. Entonces, el momento en que bajan los intereses, ese HELOC y esa hipoteca lo refinancias y tienes ya un interés más bajo, pero tu dinerito ya está invertido, recibiste la pérdida fiscal, recibes las ganancias del cash flow, se está apreciando de dinero y en algún momento se multiplica por dos o tres, ¿verdad? Listo. Ángel, ¿cuál es la diferencia en el 1031 exchange tradicional y en 1031 diferido? El 1031 exchange tradicional, Ángel, es bajo las reglas del IRS, identificar propiedad en 45 días, cerrar en 180. Si sacas de eso, pagas los impuestos. El diferido es no tienes que usar un 1031 administrator o un administrador del 1031 y tú mismo buscas una propiedad, tienes más tiempo para buscar la propiedad, la inversión, siempre y cuando inviertas en el mismo año que se hizo la venta anterior. La pérdida acelerada
de la depreciación te ayuda a contrarrestar la ganancia del 1031 o de la ganancia de la venta de la propiedad, sino que tienes más tiempo. Entonces, yo prefiero el diferido porque algo que veo mucho con la gente de 1031 tradicional es que se aceleran en invertir el dinero de apuro, ¿sí? Entonces, cualquier cosita que Amaira, mi esposa es mexicana, entonces cuando digo esta palabra es ofensiva, pero cualquier pendejada que aparece, invierten en eso porque están de apuro y no es buena idea invertir de apuro, ¿sí? Hay que ser de cabeza fría cuando uno invierte, ¿ya? Maribel, una pregunta. Cuando sacas un HELOC de la propiedad de inversión, ¿pagas impuestos? No. Cualquier deuda no paga impuestos. Cuando sacas un HELOC de tu propiedad propia, de tu vivienda, no pagas impuestos. Es préstamo, ¿sí? Entonces, de esa deuda no paga impuestos, ¿ya? Lucina, ¿cómo puedes obtener una parte del 401k sin pagar impuestos para invertir en bienes raíces y en cuánto tiempo se debe regresar el préstamo? Buena pregunta. Dos formas del 401k, Lucina. Puedes pedir un préstamo contra tu 401k. Depende de tu administrador del 401k. Ellos te van a dar los términos de cuánto tienes que pagarlo, el interés, etcétera, etcétera. Esa es una forma. La segunda forma, si es que ya no estás trabajando para ese empleador, puedes convertir ese 401k en algo que se llama un solo 401k, que es un 401k autoadministrado, en donde todavía el dinero se queda en el 401k, pero ahora ya tú lo diriges. Tú puedes invertir en lo que tú quieras. El problema de algunos 401ks de compañías es que solamente ellos invierten en lo que ellos quieren invertir. ¿Por qué? Porque se están ganando aquí atrásito, se están ganando sus ganancias y que pues tú ni sabes, ¿verdad? Entonces tú te ganas un 2%, 3% al año, ellos se ganan un 1%, entonces multiplica eso por miles y miles y miles de personas. Esa industria es una industria bastante, bastante mafiosa, digámoslo así, detrás de puertas. Es la mafia del Wall Street, en otras palabras, ¿sí? Porque hay 30 trillones de dólares en 401ks, 11 trillones de dólares en IRAs. Son capitales, pero monstruos, ¿sí? Ok, Oli, ¿cuándo sería el monto mínimo para participar? Depende de la propiedad que estamos entrando. En la fase 2 de la reserva, yo creo que el mínimo va a ser de $50,000. Todavía no lo hemos definido, pero tenemos que mantener un mínimo por regulaciones de la SEC y también por la cantidad de inversionistas que estamos participando, ¿verdad? Porque podemos admitir solamente a cierta cantidad de inversionistas no acreditados. Entonces es importante que usted esté en la lista, porque si son no acreditados, ya nos conocemos, ya tenemos una relación ahí de que hay interés. ¿Sí? Perfecto. A ver, ¿alguna otra pregunta? Muy buenas preguntas, ¿eh? Excelentes, excelentes preguntas. ¿Alguien más? Algunas palabras ya. ¿Qué es mejor? No sé qué es mejor. Ok, aquí hay unas. ¿Qué es acreditado? Perfecto. Hay dos tipos de inversionistas de acuerdo a la Secretaría de Inversiones o la SEC aquí en los Estados Unidos. El inversionista acreditado y el no acreditado. No son licencias, no son certificados, no son nada. Es una acreditación simplemente dependiendo de tu ingreso. Entonces, el inversionista mm, acreditado es aquel que gana más de $200,000 al año como persona soltera o más de $300,000 al año como persona casada. Ese es un inversionista acreditado. O tienen un patrimonio de más de $1,000,000, excluyendo su casa propia. Entonces, si tienen un patrimonio de una propiedades de renta, un negocio, lo que sea, que vale más de $1,000,000, es un inversionista acreditado. ¿Ya?
El inversionista no acreditado es cualquier persona que no cumple con esos requisitos. Entonces, sí se puede invertir como inversionista no acreditado, pero los cupos son limitados. Las plazas son limitadas. Podemos solamente recibir 35 inversionistas no acreditados por cada uno de nuestras oportunidades. Y eso se llena rapidísimo. ¿Qué? ¿O qué es mejor, el gilo con la refinanciación? Rafael, son dos cosas diferentes, ¿sí? El gilo que es sacarle equity a tu casa que ya tienes ahí, o sea, ya tienes tu hipoteca y digamos que, qué sé yo, pagaste $500,000 por la casa, te dieron un préstamo de 400, ahora la casa vale 1 millón, tienes $600,000 de equity y pues están ahí atorados en la cárcel de equity, que decimos, ¿no? En el equity jail y no están haciendo nada, porque esa casa ya no se va a doblar de precio otra vez. A lo mejor en 10 años se dobla otra vez de precio, pero hay que esperar mucho tiempo. Entonces, en lugar de esperar, lo que puedes hacer es decir, ok, tengo $600,000 de equity, quiero sacar 400 o 300. Vas al banco, les dicen, miren, aquí estoy, sacas ese dinero, obviamente tu préstamo sube, por eso les dije antes, asegúrense de que no se sobreextiendan, que todavía pueden pagar. Pero ahora ese dinero que sacaste de ahí lo puedes invertir y comenzarlo a multiplicar en inversiones comerciales. Ese es el HELOC. La refinanciación es cuando los intereses ya bajan o a lo mejor es un préstamo mejor, tú refinancias a un interés más bajo y puedes refinanciar a un valor mayor o simplemente a una tasa de interés menor. Eso también puede ser. Entonces depende de la estrategia que quieras ocupar. Ahorita yo creo es mejor un HELOC, porque si tu hipoteca original es del 2,5%, 3,5%, no quieres refinanciar ahorita todo, ¿sí? Quédate con esa porción a intereses bajos y saca el HELOC para inversión. ¿Ok? Perfecto, claro que sí. Listo, excelente, perfecto. ¿Alguna otra preguntita? ¿Ya? Juanito, Saúl ¿alguna está otra? levantando la manito. Él quiere hacer una pregunta en Oh, vivo. Saúl. Sí, sí, claro. Ahí ¿Cómo está, está, Saúl. Carlos? Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas Eh, noches, caballero. ¿Cómo estás? bien, bien, todo bien. ¿De Gracias. dónde te conectas? De Brooklyn, Nueva York. Muy bien. Ya. Mi pregunta es sobre de la Nuri, que le hice la pregunta anterior. Un ejemplo, que si yo tengo 300,000 en la Nuri y ¿Ya? quiero sacar el dinero para invertir, yo tengo que pagar el 20%. Pero si yo pudiera sacar tengo una oportunidad de sacar y pagar el 20% ahora o pagar cuando haga mis taxes, porque si no, un ejemplo, saco en enero, tengo que para hasta un año prácticamente para hacer cuando paga los taxes de ese annuity. Ujú. Entonces yo tendría 300,000 para invertir, ¿no es cierto? Pero si yo saco y pago los taxes ahora, me quedarían solo 240, un ejemplo. Entonces, ¿qué Claro. me conviene sacar ese dinero, esos 300, invertir o me conviene pagar los taxes y quedarme con 240 para invertir? Ok, buena pregunta. Mira, lo primero antes de considerar sacarlo, tienes que averiguar si puedes pedir un préstamo No me contra dan préstamos ahí. ese valor. No puedo sacar préstamo. Ok, perfecto, ya lo averiguaste. La segunda opción es averiguar si se pueden, ahorita ese annuity, ¿en qué está invertido, sabes? Está en la bolsa de valores. En la bolsa de valores. Ok. Hay que averiguar, ¿es a través de tu empleador o cómo se originó De sindicato, un sindicato que oh, yo trabajo. de una La union, Unión. de la Ya, unión? Ok, perfecto. Ya, entonces hay que averiguar, y todavía estás trabajando ahí. y ya me retiré, estoy retirado ya. Oh, ok. Entonces, lo que yo te recomendaría es averiguar y Vanessa, hazme acuerdo mañana preguntarle al asesor de los IRAs y todo eso si es que se puede autodirigir ese annuity sin que tú lo tengas que sacar y pagar la penalidad.
¿ok? Yo puedo hacer, ahora mismo, yo puedo hacer un rollover a una cuenta, a un banco, pero tiene que ser como una cuenta como Laira, ¿entiendes? Ok. Porque ahora mismo yo no puedo retirar todo porque no Sin tengo pagar el... 59 años y medio que se necesita para retirar uno Ok. sin pagar los... No, ese es un buen punto, Saúl. Entonces, tú puedes hacer un rollover a un IRA sin pagar los impuestos. Exacto, porque van a ir directamente allá al aire, a seguir siendo Ok, como si perfecto. fuera Ahí como está, de... ahí está la solución para que no pagues impuestos. Porque cuando tú hagas un rollover a un self-directed IRA, ahí tú tienes ya el control de ese dinero para que tú lo inviertas y que no salga del IRA y que no pagues los impuestos. O si puedo hacer mientras yo abra un AIRA, del AIRA puedo hacer una inversión directa sin Correcto. pagar impuestos. Correcto. El ¿Cuál cuarenta tipo? por ciento, el 40% de mis inversionistas invierten directamente de sus IRAs a la propiedad. Entonces, cuando reciben distribuciones y ganancias, el dinero regresa al IRA a seguirse acumulando. ¿Cuál tipo? Porque hay muchos tipos de AIRA. ¿Cuál es ese tipo de AIRA, por favor? Mira, te voy a poner aquí en el chat. Sí, por favor. Es un self-directed IRA. ¿Ya? Ok, O le llaman comúnmente también un SIDRA. ok, ¿Ya? Y si necesitas un contacto, tenemos dos, tres compañías que tenemos muchos inversionistas que han trabajado con ellos, que es un custodio, un custodian del IRA, en donde ellos está todo con el gobierno para que no pierdas tu protección de impuestos ahí. ok. Sí, Muchas gracias. entonces, Vanessa te va a dar un email aquí ahorita para que nos mandes un email y te podemos ayudar con el contacto. Ok, muchas gracias, Carlos. Claro que sí, un placer. Ahí te Ok. ahorramos a $60,000. Vamos ahí. Excelente. Muy bien, familia. Juanito, ¿cómo estás? Yo sé que estás cansado, ya es tarde donde estás tú. Unas palabritas para despedirse de nuestra familia. No, pues nuevamente, decirles que estamos aquí para apoyarlos en lo que necesiten. Este es un campo de entrenamiento para todos los hispanos que quieren pasar a otro nivel y lo acabamos de ver ahí en un ejemplo sencillo con Saúl. O sea, yo creo que esto es oro, oro puro que estamos repartiendo dentro de los hispanos y me alegra pues que haya tanta gente hasta ahora conectada recibiendo información. Gracias, Carlos, por toda la misión que estás llevando también y tu liderazgo. Em, y bueno, seguir haciendo esto lo más seguido posible, ¿no? Para que podamos crecer este ecosistema hispano, no a 50 sino a 500 o a 5,000 personas en un cercano, en un futuro cercano. Claro que sí. Sí, gracias, Juanito. Pues un placer siempre estar contigo. Los dos somos súper ocupados, entonces el hecho de que estemos aquí juntos es muy especial para mí y todo el equipo de C Street. Nos vimos hace poco en la inauguración y el corte de listón ahí y fue Sí. como siempre un placer grandísimo. Entonces, desde ya vamos a ver un 2025 pero a todo. Estamos muy contentos, muy motivados en el que sea el año más grande de nuestra trayectoria y como dijo Juan, llegar a otras personas que necesitan esta información y que realmente quieren aprender de inversiones reales, en propiedades reales, comerciales, que están en comunidades dando un servicio esencial de vivienda y pues que crecen de valor y que además el gobierno las protege nos dan incentivos de impuestos. ¿Ok? Mi hermano, un placer, Dios te bendiga, Un cuídate abrazo mucho. grande. Sí, a nuestra comunidad aquí también un placer grandísimo. Dios les bendiga mucho. Cuídense que tengan una gran semana. No se gasten todo el dinero en regalos de Navidad. Ahorren para invertir. Nos vemos pronto. Bendiciones. Abrazo. Chao, Cuídense. chao.